Muy buenas tardes a todos. Hoy les voy a dar la clase, bueno, así pregrabada y continuando con lo que veíamos el día de ayer. El día de ayer estábamos viendo lo que era intervalos de confianza para la media de una población y también para la proporción de una población, ¿verdad? Veíamos todos los casos, veíamos cuando, en el caso de las medias, cuando se tenían muestras pequeñas, cuando teníamos muestras grandes, dependiendo de si conocemos o no conocemos la desviación o la varianza poblacional. Y el caso para intervalos de confianza para la proporción, siempre utilizamos la distribución normal, independientemente si tenemos muestras pequeñas o muestras grandes, porque provienen de una distribución binomial. Y también veíamos el cálculo de los tamaños de muestra. Entonces, hoy vamos a continuar con lo que es intervalos de confianza, pero ya para dos poblaciones o para la diferencia, ya sea de medias y de proporciones. Cuando hablamos de diferencia, porque estamos hablando que son dos poblaciones, tomar en cuenta dos poblaciones. Anteriormente veíamos lo que era distribución muestral para la media, también se puede ver distribución muestral para la diferencia de medias. No hicimos énfasis en ese caso, podríamos decir, y solo vamos a ver aquí rápidamente, en realidad lo que tenemos son eh, dos poblaciones que van a tener dos medias distintas, dos desviaciones estándar distintas con distintos tamaños de muestra. Son poblaciones que por lo general son independientes una de la otra, porque tendríamos la población uno que tiene estas muestras, ¿no? Y la población 2 que tiene estas muestras, y pues podemos obtener una media para cada una de esas muestras, similar a como lo hacíamos con la distribución muestral, y obtendríamos que obtenemos la distribución muestral de las medias. No vamos a hacer mucho énfasis en esto, sino que solo para que comprendan que siempre viene de lo que es una distribución muestral, ¿verdad? Entonces, distribución muestral de la diferencia de medias. Entonces, generalmente cuando la distribución es aproximadamente normal y nuestros tamaños de muestras son grandes, en este caso tenemos dos tamaños de muestras ahora, ¿verdad? Y las poblaciones son normales, entonces la distribución muestral de medias también va a ser normal por el teorema del límite central, sin importar los tamaños de muestra que sean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a conocer a las desviaciones estándar poblacionales. Entonces, vamos a tener la estimación de la diferencia entre dos medias. Entonces, en este caso, vamos a tener dos poblaciones distintas, con distintas medias, con distintas desviaciones estándares, donde estas van a ser conocidas, y seleccionamos dos muestras independientes, una de cada población con tamaño n-1 y n-2, y con medias muestrales para cada una de ellas. Pero esto ya son datos de la muestra. Entonces, el estimador puntual para cada una de ellas, recuerda que un intervalo de confianza siempre conlleva tres elementos fundamentales. Está el estimador puntual, el coeficiente de confiabilidad o factor de confiabilidad y nuestro error estándar del estimador. Entonces, el estimador puntual aquí, como es una diferencia de medias, va a ser una diferencia de las medias muestrales. Ese es el estimador puntual para la diferencia de las medias poblacionales. Ok. Entonces, ya nuestro intervalo va a quedar de esta forma, donde el parámetro a estimar va a ser este que tengo aquí, μ1 menos μ2 poblacional. Por eso aquí los coloco poblacionales. Esto es lo que vamos a estimar. Esto es lo que se va a estimar. Antes solo era solo era μ, digamos que era solamente una media. Pero aquí vamos a estimar una diferencia de medias poblacionales mediante los datos de la muestra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el estimador puntual, que es este que les mencioné anteriormente, más menos el z, que es el z, el coeficiente de confiabilidad, y este es nuestro error estándar del estimador. Fíjense que sería la varianza de la población 1 entre n1 más la varianza de la población 2 entre n-2. En el caso en el que se desconozcan las desviaciones poblacionales y las muestras sean mayores que 30, como es este primer caso que vamos a ver, entonces se pueden utilizar las desviaciones muestrales sin ningún problema por el teorema del límite central. Esta sigma 1 cuadrado ya las puedo sustituir por ese 1 cuadrado, sin ningún problema, siempre y cuando el tamaño de muestra sea mayor o igual a 30.
Entonces, eso se puede hacer. Entonces, se podría decir que este es el caso en el que nuestro tamaño de muestra es grande. Entonces, cuando nuestro tamaño de muestra es grande, siempre vamos a utilizar la distribución normal. Y es por eso que la fórmula lleva el Z. Al final, siempre es la fórmula general de los intervalos de confianza para distintos parámetros, donde mi parámetro ahora es una diferencia de medias. Yo podría tener la pregunta de cuánto es el promedio de las notas de los estudiantes de Ciudad Universitaria en comparación con los de Valle de Sula. Entonces, se quiero hacer una comparación entre las dos medias de las dos poblaciones. Entonces, tengo dos poblaciones, los de Ciudad Universitaria y los de Valle de Sula. Y es para ello que nos ayuda esto de las diferencias entre dos medias. Queremos estimar ese verdadero promedio. Perdón, queremos estimar esa verdadera diferencia, ¿verdad?, que hay entre esos promedios. Bueno, miremos un ejemplo. Dice que a un equipo de investigación le interesa conocer la diferencia entre las concentraciones de ácido úrico en pacientes con y sin síndrome de Down. Entonces, en un gran hospital para el tratamiento de pacientes con retardo mental, dice, una muestra de 2 individuos con el síndrome presenta una media de 4.5. Y en un hospital general, dice, se encontró que una muestra de 15, dice, individuos normales de la misma edad y sexo presenta un nivel medio de 3.42. De 3.4, perdón. Dice, si es razonable suponer que las dos poblaciones de valores muestrean una distribución normal y sus varianzas son iguales a 1 y 1.5, dice, calcula el intervalo de confianza del 95% para la verdadera diferencia entre las medias poblacionales, es decir, para μ1 menos μ2. Entonces, debemos de ver nuestro ejemplo. Fíjense que tenemos muestras que en realidad son muestras pequeñas. Tenemos una muestra de 2 individuos y una muestra de 15 individuos. En realidad tenemos muestras pequeñas, pero ¿qué pasa en este ejercicio? Fíjense que cuando nos dan las medias, nos dicen de que se obtiene una media, bueno, cuando nos dan las muestras, perdón, se obtiene una media en el primer caso de 4.5. Esto es muestral, porque nos están diciendo a partir de esta muestra se obtiene esta media. Y luego nos dicen, se tiene otra muestra y la media para esa otra muestra es esta, 3.4. Y luego hasta después nos mencionan y nos dice de que las dos poblaciones presentan una distribución normal y que sus varianzas son iguales a 1 y 1.5. Estas varianzas no son de la muestra, ¿verdad? Estas varianzas son poblacionales. Estas varianzas son poblacionales y es por eso de que aunque sean muestras pequeñas, es un ejercicio donde yo voy a utilizar la distribución Z en realidad. ¿Por qué? Porque me están dando las varianzas poblacionales. Entonces, recuerden, los mismos casos que se tienen para la media, se tienen aquí para la diferencia de medias. Si usted tiene muestras grandes, siempre utiliza Z, por decirlo así. Tiene muestras pequeñas, se pregunta, ¿conozco o no conozco en este caso las desviaciones o las varianzas poblacionales? Si conozco las varianzas poblacionales, utilizo la distribución Z. Y si no las conozco, entonces utilizo la distribución T de student. Entonces, aquí en este caso, si conozco las poblacionales, estas son sigmas cuadrados, 1 y 1.5, entonces vamos a hacer el cálculo de ese intervalo de esta forma. Entonces tengo mi fórmula, ¿verdad? Que sería la diferencia entre las medias más menos el z por toda esta raíz. Y solamente sustituimos los valores para la población 1 y para la población 2. Recuerden que la población 1 son con los que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Y la población 2 son los que no tienen síndrome de Down, ¿verdad? Y se quiere saber o conocer la diferencia entre las concentraciones de ácido úrico en pacientes con y sin el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, calculamos y hacemos el intervalo. Fíjense que aquí solamente es de, básicamente, sustituirlos en la fórmula. Como me lo piden para el 95%, entonces yo le coloco aquí el 1.96, ya lo hemos sacado anteriormente, es la misma tabla que vamos a utilizar, busco el 96% en la tabla y encuentro el Z asociado, el 95%, y encuentro el Z que nos da un 95% de confianza, que es el 1.96. Ya lo hemos encontrado anteriormente e igual ustedes lo pueden encontrar en la tabla. Luego hacemos el cálculo de esta raíz.
esta raíz deben de tener bastante cuidado porque fíjense que aquí colocan varianza de la población 1 entre N1 más varianza de la población 2 entre N2. Entonces, si aquí les dieran desviaciones estándar, entonces aquí ustedes deben de colocar varianzas. Entonces, si aquí les dan desviaciones estándar, estos valores tendrían que ir al cuadrado aquí. Tendrían que ir al cuadrado. Entonces, deben de tener bastante cuidado ahí. Pero como aquí ya no dan varianzas, entonces estas varianzas solamente se sustituyen de un solo, sin necesidad de elevarlos al cuadrado. Entonces, se hace este cálculo, esa raíz es mejor que la hagan ustedes de un solo en la calculadora. ¿Cómo la podrían hacer? Yo puedo introducir esa raíz así de esta forma en la calculadora, digamos. Vamos a ver, podríamos hacerlo por partes si quieren, podríamos hacer así, 1 entre 12, incluso lo pueden poner entre paréntesis si quieren, así como para ser más exactos, podrían ponerlo, veamos, podrían ponerlo de esta forma, como para que sean más estrictos, así, 1 entre 12, salen del paréntesis aquí más, otra vez abrimos otros paréntesis, 1.5 entre 15, y todo eso va dentro de la raíz. Entonces podrían hacer esa raíz así de esa forma en sus calculadoras, y luego todo esto multiplicarlo por 1.96, y así les quedaría de un solo este resultado, 0.839, que les debería quedar ese resultado. Esto debería ser igual a 0.839. Esto es para que se eviten estar haciendo tantas divisiones, estar sacando estas raíces así, porque se genera bastante error a veces, ¿verdad? Entonces es mejor que lo hagamos de esta forma. 0. Nos va a quedar 0.839. Y bueno, ya para encontrar recuerden que lo que va en medio es lo que se está estimando. En este caso es la diferencia entre las medias, es lo que estamos nosotros estimando. Entonces decimos 1.1 menos este valor, me queda este límite inferior aquí, y 1.1 más este valor y me queda este otro que tengo por acá. Ahora, tenemos este intervalo que me da la diferencia entre las dos medias. Pero ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo vamos a interpretar este intervalo? Porque es un intervalo para una diferencia entre dos promedios. Entonces no es como lo que teníamos anteriormente, que solamente era una población. Entonces, para interpretar este intervalo va a ir dependiendo de cómo es nuestro intervalo. Básicamente nos vamos a fijar en los signos de nuestro intervalo. ¿Qué signos tiene nuestro intervalo? No nos interesan en sí los valores aquí. Los valores en sí, por decir algo, no van a tener una interpretación, sino que lo que más nos va a servir van a ser los signos de ese intervalo. Si se fijan, ambos son con valores positivos. Lo que yo puedo concluir es que μ1 menos μ2, es decir, en la población, siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. ¿Qué implica que siempre sea positivo? Es decir, que sea mayor que 0. μ1 menos μ2 mayor que 0. ¿Por qué le pongo mayor que 0? Porque ambos valores son positivos, siempre es positivo. ¿Qué involucra que siempre sea positivo? Aquí también tiene que ver a quién pusieron como su población 1 y a quién pusieron como su población 2. En este caso, la población 1 es la que tienen, son las personas o los pacientes que tienen síndrome de Down, y la población 2 son los que no tienen síndrome de Down. Esto también influye bastante aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto siempre sea positivo, que esta diferencia siempre sea positiva. Es lo mismo que decir que si yo hago μ2 hacia el otro lado, es lo mismo que decir que μ1 es mayor que μ2. Entonces, de esto yo puedo concluir esto, que la media 1 siempre va a ser mayor que la media 2. Eso es lo que yo puedo concluir aquí. Entonces, eso es lo que concluimos con este intervalo, que la media 1 va a ser mayor que la media 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el intervalo? Fíjense en los datos que teníamos en la muestra. La media de la población 1 era de 4.5 y la media de la población 2 era de 3.4, que usted dice, bueno, pero aquí también la media de la población 1 es mayor que la media de la población 2. Exactamente, sí. Esto pasa en estas muestras. ¿Qué pasa si yo me tomo otras muestras y en realidad pasa lo contrario? Pasa, digamos, al revés. Entonces, eso pasa en esta muestra, para yo estar totalmente segura que en realidad lo que está pasando aquí
pasa en general en la población, entonces se hace este análisis, se hace este intervalo de esta diferencia entre estas medias, ver si en realidad hay una diferencia significativa en estos promedios. Entonces, eso lo se logra ver. Yo no puedo decir aquí, la población 1 tiene una media mayor que la población 2. No puedo hacer esa inferencia solamente con estos datos de la muestra, sino que se hace un proceso de estimación para ver si lo que está pasando en esta muestra realmente está pasando en la población. Entonces, con este intervalo, yo ya sí puedo decir con un 95% de confianza de que la media 1 va a ser mayor que la media 2. Entonces, yo puedo decir de que la población con síndrome de Down tiene un promedio mayor en las concentraciones de ácido úrico que los pacientes que no tienen un síndrome de Down. Pero eso no lo concluye a partir de aquí, lo concluye a partir de aquí, del intervalo ahora. ¿Por qué? Porque desde que veo que los dos son positivos, entonces esa diferencia siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué pasaría si, bueno, es eso lo que se concluye? Los pacientes con síndrome de Down tienen una mayor concentración de ácido úrico que los pacientes que no tienen síndrome de Down. ¿Qué pasaría si el intervalo nos hubiera salido de esta forma? Veamos, el intervalo nos hubiera salido así, digamos, que nos hubiera dado un intervalo de menos, digamos, otros valores, digamos, otros valores nos hubiera dado otros valores, pero nos hubiera salido menos 2 digamos, 34,5 menores, que la diferencia, le voy a colocar a esta diferencia entre los promedios, entendamos por diferencia este valor de acá, y menores, bueno, menores que, veamos, bueno, pueden ser menores o iguales, aquí lo voy a poner así, menores, que veamos que menos 0,89, digamos, por decir algo. Así, digamos si el intervalo nos hubiera salido de esta forma. Entonces, fíjense aquí, el intervalo en realidad aquí es negativo. Este intervalo es negativo. Entonces, yo podría decir que notemos que la diferencia, que esta diferencia, ¿verdad? μ1 menos μ2, la diferencia es menor que 0, más bien aquí es al contrario, ¿verdad? Es menor que 0, es menor que 0, la diferencia de la media 1 menos la media 2. ¿Qué puedo concluir aquí? Aquí concluiría lo contrario. Si yo paso esta diferencia, que recuerden que esta diferencia es la media 1 menos la media 2, entonces más bien nos quedaría que la media 1 es menor, ¿verdad? Que la media 2. Entonces, eso es lo que concluiríamos si el intervalo nos hubiera salido negativo. Concluiría que la media 1 es menor que la media 2, concluiría lo contrario de lo que estoy diciendo aquí. Entonces, aunque mis datos muestrales son estos, en realidad el proceso de estimación me está diciendo que lo que pasa realmente en la población es esto. Entonces yo concluiría, no, los pacientes que no tienen síndrome de, bueno, los pacientes con síndrome de Down en realidad tienen un promedio menor que los que tienen síndrome de Down. Eso concluiría si mi intervalo me hubiera salido de esta forma, ambos negativos. Ambos positivos, concluyo esto. Y se puede decir, siempre que le salgan esos dos resultados, yo puedo decir de que existen diferencias significativas, existen diferencias significativas, significativas entre los intervalos, entre las medias, perdón, entre las medias poblacionales. Existen diferencias significativas entre las medias poblacionales. Eso lo puedo decir en ambos casos, en que los dos sean positivos o los dos sean negativos. Entonces, en ambos casos se puede decir eso. Entonces, ¿qué pasaría ahora si tenemos otro intervalo? Si el intervalo me hubiera salido, digamos, menos 1,678, por decir algo, menor que la diferencia, menor que, digamos, 1,765, algo así. ¿Qué pasaría si el intervalo me hubiera salido así? Aquí ni los dos son negativos ni los dos son positivos. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces este es el otro caso que se les puede dar. ¿Qué pasa aquí? Cuando es este caso, lo que pasa es que el intervalo incluye el valor de 0. De menos 1,6 a 1,7 se encuentra el valor de 0 dentro de ese intervalo. Entonces, cuando en el intervalo se encuentra el valor de 0, en algún punto en la población la diferencia se hace 0. Entonces, no existen diferencias, no hay diferencias significativas. Entonces, cuando esto pasa, usted va a decir de que no existen
diferencias significativas. No existen diferencias significativas en las medias. No existen diferencias significativas. Eso es lo que vamos a concluir cuando uno sea negativo y el otro sea positivo. Entonces, ¿por qué? Porque incluye el valor de 0 en algún punto en la población, eso se hace 0 y por lo tanto no hay ninguna diferencia significativa entre esos promedios. Entonces, veamos, les iba a decir algo más. Bueno, tenemos esos tres casos. Ambos son positivos, ambos son negativos. En estos dos casos existen diferencias significativas entre los promedios y si uno es negativo y el otro es positivo, aquí se dice que no hay diferencias significativas y no se puede concluir cuál tiene una mayor concentración. Como usted dice que no existen diferencias significativas, entonces no se puede concluir, digamos, cuál población tiene una mayor concentración de ácido úrico. No se puede concluir cuál población tiene una mayor concentración de ácido úrico. Entonces, esto es lo que decimos. Siempre se le van a presentar estos tres casos y aquí lo que va a ser diferente, diferente a lo que habíamos visto para la media, es la interpretación, porque aquí la interpretación es interpretar una diferencia, no es en sí qué valores son los que me dan, o sea, sí son importantes, ¿verdad? Pero lo que voy a interpretar en sí son los signos, cómo es mi intervalo y dependiendo de eso concluimos, sacamos las conclusiones. Entonces, veamos, solo se le pueden presentar esos tres casos y para esos tres casos pues tenemos estas interpretaciones. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo, creo, para que no lo vamos a hacer con tanto quizás detenimiento, más que todo la interpretación, quizás es la que vamos a ver y veamos este otro ejemplo de por aquí. Bueno, voy a borrar esto. Por acá este otro ejemplo. Dice de que un científico desea determinar si hay diferencia en el promedio de ingesta diaria de productos lácteos entre hombres y mujeres. Se tomó una muestra de 50 mujeres adultas y se registró sus ingestas diarias de productos lácteos en gramos por día. Se hizo lo mismo con 50 hombres adultos. Dice. La siguiente tabla dice que presenta un resumen de sus resultados muestrales. Entonces fíjense que acá no me están dando como me lo daban en este ejercicio, donde en este ejercicio me daban cuál era la media para la primera población, cuál era la media para la segunda población, y luego me decía que se distribuye normal y me daban las varianzas poblacionales aparte, ¿verdad? Aparte de lo que son nuestros datos muestrales. Esto quiere decir que son datos poblacionales. Aquí no me dio los resultados, sino que me dice que me va a dar una tabla con los resultados muestrales. Y aquí no me interesa en realidad si yo conozco o no conozco la varianza poblacional. ¿Por qué? Porque mi tamaño de muestra es grande. Se tomaron 50 para la población 1, se tomaron 50 y para la población 2 se tomaron también 50. Entonces mi tamaño de muestra es grande, así es que no influye si yo conozco o no conozco la varianza poblacional. Entonces aquí tengo datos muestrales en los cuales me están dando la desviación estándar muestral, es lo que me están dando y también la media, ¿verdad? Recuerden que estos son medias de la ingesta, ¿verdad? De productos lácteos por día. Entonces, que están en gramos por día. Entonces, aquí tengo mis datos de la muestra, la fórmula va a ser exactamente la misma, se desconocen en sí las desviaciones poblacionales, pero las muestras son mayores a 30, que era lo que les estaba mencionando. Entonces, usamos las desviaciones muestrales y la distribución normal sin ningún problema. Entonces, yo tengo aquí mi fórmula, exactamente la misma. Si ustedes se fijan, solamente hay una pequeña diferencia, que en vez de colocar sigma cuadrado de la población 1, coloqué S cuadrado de la población 1. ¿Esto por qué es? Porque en realidad yo no estoy conociendo estas poblacionales, las que yo estoy conociendo son las muestrales, y como mi tamaño de muestra es grande, no hay problema en reemplazar el sigma cuadrado 1 con el S1 cuadrado. No hay problema en reemplazar la varianza poblacional con la varianza muestral, porque mi muestra es mayor que 30. En realidad tenemos la misma fórmula, solamente que estas son muestrales. Entonces, tenemos nuestros datos, hacemos los cálculos.
Aquí tenemos la diferencia entre los promedios más menos el Z, me piden un intervalo de confianza del 90%, en realidad el valor exacto creo que es 1.645, ustedes lo pueden tomar como ese, como 1.645, en algunos materiales se calcula como 1.65, así como está aquí, pero el valor exacto es 1.645 por la raíz. Y si se fijan, ¿qué tenemos acá? Tenemos desviaciones estándar y aquí me piden varianzas, por lo tanto esto lo debo elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengan bastante cuidado en todo esto de aquí, ¿verdad? Las fórmulas llevan varianzas y en la información del ejercicio lo que se me está dando son desviaciones estándar, por lo tanto esto debe de ir al cuadrado, que era diferente a como teníamos en el ejercicio anterior. Se me daba varianza y lo colocaba de un solo aquí, ¿verdad? No hay necesidad de elevarlo al cuadrado, no hay ninguna necesidad de elevarlo al cuadrado. Entonces, pero aquí sí, porque lo que tengo son desviaciones estándar. Entonces los elevo al cuadrado para obtener la varianza. Esto lo hacen similar a como les enseñé anteriormente, lo pueden hacer de un solo en sus calculadoras y les va a dar este valor de 10.756. Lo único es que esto va al cuadrado. Ustedes lo pueden poner ahí en sus calculadoras, ¿verdad? Que va al cuadrado. Lo pueden dejar algo así como esto, la raíz, ¿verdad? Pueden ponerse entre paréntesis. Yo hago cada uno entre paréntesis así, digamos 35 al cuadrado entre 50. Ya hice esto, le coloco más, otra vez abro paréntesis para hacer este otro cociente, 30 al cuadrado entre 50, y ahí todo eso queda dentro de la raíz, y eso lo multiplico por el 1.645. Lo pueden multiplicar ustedes si gustan, que es el valor exacto. Y les va a quedar aproximadamente esto que tenemos aquí, 10.756. Les va a quedar aproximadamente eso, 10.756. Entonces, hacemos lo que ya sabemos, primero restamos y después sumamos del otro lado, ¿verdad? Pueden hacer ustedes algunos análisis previos, ¿verdad? Ustedes dicen, yo tengo aquí los hombres y las mujeres, la media de los hombres de las ingestas diarias, ¿verdad? De productos lácteos, se observa que es menor que la de las mujeres. Fíjense que se observa que es menor, aunque no es tanta la diferencia, ¿verdad? 756 y este 762 no es tanta la diferencia, pero se observa que este es menor. Pero yo no puedo concluir basada en esta muestra, yo no puedo concluir que hay una diferencia significativa entre estas dos medias. No puedo concluir eso hasta que no se haga el intervalo y decir si en realidad existen diferencias significativas, y si existen esas diferencias, digamos, cuál de las dos poblaciones ingiere una mayor cantidad de lácteos, ¿verdad? Por día. Entonces, como les iba diciendo aquí, primero restamos, después sumamos. Lo que estamos viendo es la diferencia. Entonces, fíjense que me queda menos 16.7567 como límite inferior, y como límite superior me queda 4.7567. Por lo cual, y como les había dicho anteriormente, me queda un valor negativo y un valor positivo. No tiene nada que ver, como les menciono, de que porque a veces se confunden con estas diferencias, no tiene nada que ver que digamos que este sea de la primera población y que este sea de la segunda, no, ¿verdad? Es una diferencia siempre, es una diferencia entre los dos siempre. Entonces, si se fijan, como uno es negativo y el otro es positivo, entonces yo no puedo concluir nada al respecto. Yo digo de que no existen diferencias significativas entre, mm, eh, entre estos dos promedios, ¿verdad? Aquí me preguntan, ¿se puede concluir? Primero calcular el intervalo, ese es el intervalo. Y luego me dice, ¿se puede concluir que hay una diferencia en el promedio de ingestas diarias para hombres y mujeres? En realidad no se puede concluir, ¿verdad? No hay diferencia significativa, ¿verdad? Con base en esta información no podemos concluir que hay una diferencia en el promedio de ingestas diarias de productos lácteos para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Dentro de ese intervalo está el cero. En algún punto en la población ambas son iguales, y al ser iguales pues la resta da cero, ¿verdad? 2 menos 2, digamos, cero. Entonces al ser iguales la resta da cero, y en ese punto no existirían diferencias significativas, y es por eso que se dice esto. Entonces, fíjense que estos intervalos obviamente llevan su procedimiento, ¿verdad? Tienen que hacer su procedimiento, tienen que saber qué fórmula van a utilizar también, ¿verdad? Y la interpretación es distinta a como la veíamos anteriormente. Bueno, este es en el caso de medias.
Ahora vamos a ver siempre el caso de medias, pero viendo el caso en el que se tengan muestras pequeñas, que es algo así como vimos este primer ejemplo, pero donde no conozca la varianza poblacional, donde no se conoce la varianza poblacional. Entonces, si tengo muestras pequeñas y no conozco la varianza poblacional, entonces va a ser algo similar a lo que acabamos de ver con las medias. Vamos a tener que utilizar la distribución T de Student. Entonces, una distribución T de Student para poder estimarla. Y es un procedimiento que lo que hace es combinar ambas varianzas muestrales, porque recuerde que aquí tenemos dos poblaciones, entonces no es tan fácil como lo veíamos anteriormente, sino que lo que hace es combinar ambas varianzas muestrales usando un valor promedio de varianza ponderado, en el que los pesos, dice, están determinados por la cantidad relativa de información, que son los grados de libertad, que era lo que habíamos visto anteriormente. Solamente que aquí la fórmula para los grados de libertad va a ser distinta porque tenemos dos poblaciones. Entonces, vamos a calcular algo que se le va a llamar la varianza mancomunada, que va a ser esta SP cuadrado, varianza mancomunada, SP cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es combinar, dice, la información de las varianzas muestrales. Entonces, a cada una se les asigna, por decirlo así, un peso, que es la cantidad de los grados de libertad para cada una de las muestras. Entonces, si tenemos la varianza 1, se les asigna este, que es N1 menos 1. Para la varianza 2 sería multiplicarla por N2 menos 1. Y para la varianza mancomunada sería hacer esto, N1 más N2 menos 2. Entonces, al final se va a tener una SP cuadrado solamente despejando esto. Como todo este paréntesis está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado. Entonces, a esto se le conoce como la varianza mancomunada y se utiliza cuando se tienen muestras pequeñas y no se conocen las desviaciones estándar poblacionales, ¿verdad? Entonces, utilizamos la distribución T de Student y para ello se asume que las varianzas son desconocidas, pero se suponen iguales, porque hay otro caso en el que las varianzas son desconocidas, pero no se suponen iguales. Entonces, ese otro caso nosotros no lo vamos a ver, solo vamos a ver este caso en el que las varianzas son desconocidas y las suponemos iguales. Y porque las suponemos iguales, es por eso que se calcula esta varianza SP cuadrado, que es la varianza mancomunada, se le llama. Entonces, cuando se tiene este caso, se va a tener que realizar un mayor procedimiento, estadístico. Entonces, el intervalo va a quedar de esta forma. Siempre el intervalo conlleva los mismos tres elementos fundamentales: estimador, coeficiente de confianza o factor de confiabilidad y error estándar del estimador. El estimador aquí siempre va a ser una diferencia de las muestras. Más o menos, ahora en vez de un Z va a ser un T crítico, y tenemos la raíz, en vez de ser de la varianza 1 al cuadrado entre N1 más la varianza 2 al cuadrado entre N2, ahora va a ser la varianza mancomunada. Por eso que dice que son desconocidas, pero las vamos a suponer iguales, Por eso se calcula esta varianza mancomunada, esta SP cuadrado entre N1 más SP cuadrado entre N2. Para calcular el T, vamos a tener que encontrar grados de libertad. Cuando se tenía una muestra, se utilizaba N-1, y cuando se tienen dos muestras, se utiliza esta que tenemos aquí, N1 más N2 menos 2. Recuerden que aquí hay dos poblaciones, bueno, dos tamaños de muestra en sí. Entonces, estos van a ser los grados de libertad para este intervalo. Bueno, veamos un ejercicio. Dice de que puede tomarse un curso con crédito, ya sea asistiendo a sesiones de clase en horas y días fijos, o haciendo sesiones en línea que el estudiante puede hacer a su propio paso y en los tiempos que el estudiante escoja. El coordinador del curso desea determinar si estos 2 días de tomar el curso resultaron en una diferencia significativa en el rendimiento medido por el examen final para el curso. Es la siguiente información de las calificaciones en un examen con 45 puntos posibles para un grupo de N1 de 9 estudiantes que tomaron el curso en línea, y un segundo grupo también de 9 estudiantes que tomaron el curso de clases convencionales, dice. Entonces dice que los resultados se muestran a continuación y que encuentre un intervalo de confianza del 95% para estimar la diferencia entre las medias. Tengo dos tamaños de muestra. Entonces fíjense que aquí tengo los que asistieron en línea y los que fueron a las clases convencionales, ¿verdad? En el salón de clase. Entonces tengo la media para cada uno de ellos.
Esta es la media, veamos, la media de rendimiento, ¿verdad? Medido por el examen final para el curso, el cual tenía un valor, dice la información de las calificaciones, un examen de 45 puntos posibles. Entonces, esta es la media de rendimiento para los estudiantes. El examen costaba 45 puntos. Los estudiantes que llevaban la clase en línea obtuvieron un promedio, ¿verdad?, de 35.22 en el rendimiento, y los que fueron a clases convencionales tuvieron un promedio de 31.56. Y nos dan las desviaciones estándar para cada uno de las poblaciones. Entonces, aquí obviamente tenemos muestras pequeñas y no conocemos las varianzas poblacionales porque estos datos son de la muestra. No nos están diciendo de que se distribuye normal y que a partir de esa distribución se tienen desviaciones poblacionales que son tantos, no, sino que nos dan ya los resultados, y estos son resultados de las muestras. Por lo tanto, no conozco las varianzas poblacionales, tengo muestras pequeñas, utilizo la distribución T de estudio. Entonces, encontramos el T crítico, calculamos N1 más N2 menos 2, ¿verdad? Así calculamos los grados de libertad. Los grados de libertad serían, ¿verdad?, que era GL, ¿verdad? Grados de libertad sería N1 más N2 menos 2, entonces sería 9, que sería N1, más N2, que sería el otro 9, menos 2. Entonces son 18 menos 2 y esos son 16. Entonces, por eso dice aquí, con 16 grados de libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 16 grados de libertad? Nos vamos a la tabla, pero la tabla de la distribución T, se la voy a colocar por aquí y me dice un intervalo del 95%. Entonces me voy a la tabla, busco el del 95%, voy a compartir aquí, veamos las tablas, aquí las tengo. Y este no es, ¿verdad?, porque este es el del Z, y acá tenemos el del valor T. Busco el 95%, aquí está. Por aquí está el 95%, solo me voy con esto. Esto de acá lo vamos a utilizar para las pruebas de hipótesis. Entonces tengo el del 95% y me voy con 16 grados de libertad hacia abajo. Entonces, en este valor, con 16 grados de libertad, exactamente este, ¿verdad? 2.120, 2.120, 16 grados de libertad y con el 95%. 2.120, este es el valor que debería de estar aquí. Entonces volvemos a nuestra presentación. Y ese es el valor que tengo por acá. 2 puntos, me sale aquí, bueno, si lo redondean, es 2.120. Creo que aquí utilizaron el valor exacto, pero redondeado esto es 2.120, ¿verdad? Recuerden, si lo queremos con 3 decimales, podríamos ponerlo acá, que es 2.120, y nosotros utilizar ese valor, ¿verdad?, como 2.120. Calculamos la varianza mancomunada. La varianza mancomunada la podemos calcular aparte para después ya solamente ubicarla. Entonces tendríamos el N1 menos 1, es una fórmula, ¿verdad? Toda esta fórmula, sustituimos todos los valores teniendo en cuenta siempre que aquí me piden varianza, ¿verdad? Varianza de la población 1, varianza de la población 2. Entonces me dan desviaciones estándar, por lo cual lo tengo que elevar al cuadrado para obtener la varianza, ¿verdad? Si aquí me dieran varianzas, no hay necesidad de elevarla al cuadrado, sino solamente se coloca así, ¿verdad? Entonces sería 8 por este valor al cuadrado más 8 por este otro valor al cuadrado. Entre 16, que son los grados de libertad. Básicamente esto de acá son los grados de libertad que acabamos de sacar, que son 16. Y encuentro esta es la varianza mancomunada. Colócala siempre con quizás al menos algunos 4 decimales. Entonces nos queda esto, 22.2358. Ahora voy a mi intervalo, recuerden que aquí coloco la diferencia de las medias, que sería esta diferencia, ¿verdad?, más menos el valor de T, que al final aquí pusimos el valor que fue el que encontramos en la tabla, 2.120, ¿verdad?, que era el que les estaba mencionando, la raíz de la varianza mancomunada entre N1, este valor entre N1, que es 9, más este mismo valor entre N2, que también es 9, ¿verdad? Entonces, aquí lo más tedioso es hacer los cálculos. Como les menciono, esto háganlo directamente en sus calculadoras. Ya les enseñé anteriormente cómo lo pueden hacer y encuentran el valor que les debería dar 4.7126. Entonces, este valor primero se resta y después se suma, ¿verdad? Ambos lados del intervalo. ¿Cómo queda el intervalo? Queda de esta forma. Al solo verlo, usted debe de saber cuál es la interpretación. Entonces, en este caso solo me pedían encontrar el intervalo. Entonces, solo encontrar el intervalo es ese y lo tenemos ahí.
Observen que acá los que llevaban una clase en línea tuvieron un promedio o un rendimiento mejor a los que la llevaban en las clases convencionales, se podría decir, ¿verdad? Entonces se les pudo de que haber preguntado aquí si lo que está pasando en esta muestra, es decir, les puede haber preguntado, es posible concluir que los estudiantes que llevan la clase en línea tienen un índice promedio mayor o un rendimiento mayor a los que utilizan las clases convencionales. Entonces se les pudo haber preguntado eso. Entonces, si es posible concluir eso. Entonces usted me diría, no, no es posible concluir eso. ¿Por qué? Porque no existen diferencias significativas, dado que mi intervalo contiene el valor de cero, uno es negativo y el otro es positivo, mi intervalo contiene el valor de cero, no existen diferencias significativas entre los promedios de las poblaciones. Entonces, no puedo concluir nada, no puedo concluir ni que los estudiantes que llevan la clase de que en línea tienen un mejor rendimiento que los que la llevan en el salón de clase o viceversa, no puedo concluir nada. Entonces, esa sería la conclusión de este ejercicio. Fíjense de que lleva más cálculo, ¿verdad? Hay que encontrar esa varianza mancomunada, entonces lleva un cálculo mayor. Y bueno, eso es todo para lo que es medias, para lo que es tanto medias para una población como medias para dos poblaciones. Entonces sé que es bastante contenido. Al final siempre guíense por el diagramita que les había dado anteriormente. Ese funciona tanto para una población como para dos poblaciones. Y ya lo último para terminar ya con intervalos de confianza, veríamos los intervalos de confianza también para la diferencia de las proporciones. Recuerden que el día de ayer vimos intervalos de confianza para las proporciones, entonces también podemos ver para la diferencia de proporciones. Y bueno, esto sucede cuando queremos ver cuando queremos o cuando lo que queremos estimar son proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir cuál es la proporción de personas que tienen una determinada enfermedad, digamos, que tienen diabetes en el hospital escuela con respecto a los que tienen diabetes en en el hospital San Felipe, por ejemplo. Entonces, yo quiero ver si hay diferencia entre esas proporciones. Entonces, también uno puede estar interesado en conocer diferencias entre proporciones y no solamente diferencias entre medias, ¿verdad? Ya son poblaciones que involucran, como dice aquí, datos cualitativos que deben compararse utilizando proporciones o porcentajes, ¿verdad? Porque la proporción, porque el porcentaje al final es solo multiplicar a la proporción por 100, ¿verdad? Y ya se obtiene lo que es el porcentaje. Entonces, en muchos estudios uno tiene datos cualitativos y está interesado en hacer estimaciones sobre ello, ¿verdad? Pero yo puedo preguntarme, ¿es mayor la proporción de los estudiantes que aprueban matemáticas que los que aprueban inglés? Entonces aquí estamos hablando en términos de proporciones. ¿Es menor el porcentaje de los usuarios que utilizan un cierto medicamento y que presentan una reacción a los que utilizan otro tipo de fármaco, ¿verdad? Y que presentan también una reacción, o si hay alguna diferencia entre los porcentajes de hombres y mujeres en alguna preferencia de las comidas. Entonces, tantas preguntas que uno se puede hacer para hacer estimaciones, ¿verdad? Entonces, la distribución muestral es exactamente similar al concepto que veíamos anteriormente. Se tiene una población, se obtienen muestras, a partir de cada muestra se obtienen proporciones para cada una de ellas. En este caso tenemos dos poblaciones, se obtienen muestras de esa población, todas las muestras posibles, recuerden de tamaño n, que se pueden encontrar ya sea con reemplazo o sin reemplazo. Como les menciono, esto no es que lo vamos a ver a fondo aquí. Y al final, pues, lo que queremos llegar es a construir la distribución muestral de medias de las diferencias de proporciones, y al final este es el estimador, ¿verdad? Este es el estimador. Se representa así quizás porque tenemos dos poblaciones, pero al final es P1 menos P sub 2. Y veamos, tenemos que el estimador puntual va a ser esto que tenemos acá, va a ser nuestro estimado puntual. Este va a ser va a ser el cálculo em, em, del error estándar para la diferencia de las proporciones. Y vamos a tener esto. Recuerden que estos colochitos son los estimados, los que son de las muestras. Recuerden que P lo calculamos como los casos favorables entre el total de los casos posibles, es una proporción. Entonces, por eso dice que es un X1 entre un N1 y un X2 entre un N2 para la proporción 2.
La diferencia entre las dos proporciones dice que va de un valor de -1 a 1. Y bueno, este es el estimador puntual, como les mencionaba, y este es nuestro intervalo de confianza, ya la fórmula, ¿no? Para un intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones. Entonces, P1 menos P sub 2 estimadas, más menos el Z por este cálculo que sería la raíz cuadrada de P1 estimado por Q1 estimado entre N1, más P sub 2 estimado por Q sub 2 estimado entre N sub 2. Al final, el intervalo siempre conlleva, como les menciono, los mismos tres elementos fundamentales que les mencioné desde el inicio. Entonces, veamos un ejemplo. Dice de que se tiene un estudio para comparar los efectos de dos analgésicos. Se encontró que de 200 personas seleccionadas al azar que tomaron el analgésico A, el 93% indicaron un alivio a su dolor, y de 450 personas seleccionadas al azar que tomaron el analgésico B, 96% indicaron que se les alivió el dolor también. Entonces, me dicen, encuentro un intervalo de confianza del 99% para la diferencia en las proporciones que experimentan alivio para estos dos fármacos. Deben de tener cuidado aquí también, para quién le están pidiendo el intervalo. Recuerden que es una proporción. Por ejemplo, si fuera para una población, y a mí me dicen que tengo una población, no sé, de 200 personas y que tengo 40 que son fumadores, digamos. Entonces, yo saco la proporción de fumadores como 40 entre 200, por decir algo, ¿verdad? Pero digamos, el intervalo quizás me lo pidan para las personas que no son fumadoras. Entonces deben de tener bastante cuidado en leer bien el ejercicio, ¿verdad? Porque si me lo piden para las que no son fumadoras, entonces en realidad mi P sería lo otro, ¿verdad? Sería lo que no son fumadoras. Recuerden el éxito siempre. Esto viene siempre de la distribución binomial. Entonces su éxito sería que la persona no es fumadora, entonces no tomaría las 40, tomaría el complemento que serían las 160, digamos si nuestro N fuera de 200. Entonces 160 de 200 no son fumadoras, y en base a eso haría el intervalo. Entonces deben de fijarse bien para quién le piden el intervalo de confianza. Pueda que aquí me lo hubieran pedido para las personas que no experimentan o que se quedan con el dolor siempre, ¿verdad? Que no experimentan ningún tipo em, mm, em, del alivio al dolor. Entonces, bueno, en este caso sí me piden los que experimentan una mejoría, en este caso, ¿verdad? Entonces, con base en el intervalo de confianza de este inciso anterior, me dice, hay suficientes eh, de que, bueno, tenemos suficientes evidencias para indicar una diferencia en las proporciones que experimentan alivio para los dos analgésicos y que explique cómo se obtuvieron estos resultados. Entonces, primero se va a construir el intervalo y después se va a contestar este otro inciso. Entonces, podemos obtener la información en una tablita. Siempre es mejor sacarla así, en una tabla, más cuando son dos poblaciones. Entonces, aquí tenemos para el analgésico A y para el analgésico B. Entonces, para el analgésico A se tiene una muestra de 200 y para el B una muestra de 450. De las personas, el P para la primera muestra es de 0.93. Recuerden que aquí me lo dieron en porcentaje, aquí lo coloco como proporción, siempre. 0.93 y para la otra es 0.96 y tenemos los distintos valores de Q, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Q sería 0.07 y aquí Q sería 0.04, que es el complemento para que llegue a 1, ¿verdad? Entonces, aquí yo podría decir, en términos de proporción y en base a estas muestras que yo tengo aquí, el analgésico B es el que proporciona una mayor proporción de personas que sienten una mejoría al dolor, ¿verdad? Entonces, eso podría concluir aquí, pero en realidad yo no puedo asumir eso. Tenemos que hacer la estimación para ver si esto que está pasando en la muestra realmente está pasando en la población. Entonces, para ver si realmente existen diferencias significativas dentro de esas proporciones, ¿verdad? Entonces, hacemos la estimación, calculo el estimador puntual, calculo el Z. En este caso, recuerden que como son proporciones, siempre va a ser Z. No hay necesidad de fijarnos si va a ser Z o va a ser T. Siempre va a ser Z. Entonces,
hago la diferencia del estimador puntual, más o menos, encuentro el valor de Z, como es del 99%, ustedes lo pueden buscar en la tabla y eso va a ser 2.58. Y luego hago toda esta multiplicación de aquí. Esta multiplicación es la que es un tanto, digamos que más difícil. Ustedes la pueden poner en sus calculadoras para que les dé resultado exacto, ¿verdad? Como les menciono. No lo hagan por pasos porque van a cometer o se puede cometer algún tipo de algún tipo en los redondeos y eso puede generar muchos errores. Entonces aquí lo pueden hacer de esta forma, digamos 0.93, multiplicarla por 0.07, dividir esto entre 200 y todo eso dejarlo dentro de un paréntesis, luego más, abro otros paréntesis dentro del gran paréntesis de la raíz, ¿verdad? Le coloco el 0.96 por el 0.04, lo divido entre los 450 y tenemos los dos paréntesis ahí, ¿verdad? Entonces al final todo el cálculo de la raíz está aquí dentro. Usted lo puede colocar así en sus calculadoras. Hay otras calculadoras que son mejores, ¿verdad? Que son como una blanquita en las que ustedes lo colocan directamente y es más fácil realizar estas operaciones, pero la que la mayoría tienen, que son un Casio, digamos, son de las Casios negritas, entonces es mejor hacerla se tiene que hacer de esta forma. Y aquí lo pueden multiplicar de un solo por el 2.58, aquí, ¿verdad? De un solo le puede poner ahí por 2.58. Entonces, al final, esa sería la forma en cómo usted lo puede colocar en sus calculadoras. Y el resultado de todo eso, al final es esto. Recuerden que aquí les va a dar un valor. Ese lo van a restar primero y después lo van a sumar. Entonces, y me queda esto. Lo que pongo en medio es lo que estoy estimando, que es la diferencia entre las proporciones. Entonces, eso es lo que coloco aquí en medio. Me queda esa diferencia entre esas proporciones y desde ya, pues puedo ver, uno es negativo, el otro es positivo, no me interesan cuáles sean los valores, uno es negativo, el otro es positivo, desde ya puedo decir, no existen diferencias significativas, ¿verdad? No existen diferencias significativas entre las proporciones, entonces yo no puedo decir si alguno de ellos quizás es mayor que otro, ¿verdad? Solo voy a decir de que no podemos concluir, ¿verdad? Puedo concluir de que en realidad no hay diferencia entre las proporciones entre las proporciones que nosotros estamos encontrando. Entonces se concluye eso y ese sería este ejercicio. Fíjense que lleva bastante cálculo, sí, todas las fórmulas llevan bastante cálculo y cuando lean un ejercicio lo primero que deben saber identificar es primero para qué parámetro va a ser. Para la media o para la proporción. Luego se tiene una muestra o se tienen dos muestras. Y luego si es para medias deben de hacer todo aquel análisis, ¿verdad? Tengo muestras grandes, de un solo utilizo Z, no me pregunto más nada. Tengo muestras pequeñas, me pregunto, ¿conozco o no conozco la varianza poblacional? Si la conozco, utilizo Z y si no la conozco, utilizo la t-de-Student. Y para proporciones siempre se utiliza la distribución Z. Solamente deben de ver si tienen una población o dos poblaciones, ¿verdad? Entonces les aconsejo que se haga un resumen con todas las fórmulas, ¿verdad? Vistas hasta el momento para una población y para dos poblaciones. Entonces con esto cerramos lo que son intervalos de confianza en general, todo, ¿verdad? Todos los intervalos de confianza, tanto para una población como para dos poblaciones. Entonces, estos cálculos de tamaño de muestra para dos poblaciones les queda como información para ustedes. No van a venir en el examen, solo quizás si los quieren ustedes leer, ver aquí, ¿verdad? Pueden ver estos cálculos de tamaño de muestra cuando se tienen una diferencia entre las dos poblaciones, ¿verdad? Lo único que puede venir, digamos, en el examen o para efectos del examen fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Que son cálculos para una muestra. Entonces, nos vamos a quedar por aquí y vamos a continuar el día, bueno, yo les voy a avisar si vamos a tener clase el día miércoles, creo que sí. Y ya vamos a comenzar con lo que son pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis, y ese va a ser, bueno, el último tema grande que tenemos. Para pruebas de hipótesis vamos a ver tanto para medias como para proporciones. Vamos a ver comparaciones también cuando tenemos muestras que no son independientes, sino que son muestras relacionadas. Y vamos a ver pruebas de independencia de chi cuadrado.
Entonces con ellos pues vamos a terminar el contenido. Entonces les deseo que tengan una feliz tarde y nos vemos el día de mañana, que ya sería el día miércoles.